¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Variadito el programa de hoy. Vamos a arrancar con Rulo Fernández, Hernán Fernández Martínez, desde Asunción de Paraguay. Nos va a contar qué es lo que está haciendo allá, analista del mercado de granos y empresario y asesor. Conversaremos luego con Pablo Abate, investigador del INTA de Balcarce, sobre un tema muy interesante que son las intersiembras de soja y maíz adentro del trigo, un tema inquietante y con una gran perspectiva y que él viene trabajando desde hace tiempo. Conversaremos con Carlos Castellani, empresario de la maquinaria agrícola y político. Muy interesante lo que nos pueda contar de lo que está pasando con la industria y con su empresa, pero también la perspectiva política de alguien que viene del viejo liberalismo. Y conversaremos también con Mario Cataño, ingeniero agrónomo, experto en cebada cervecera, para pintar un poco un panorama de lo que está ocurriendo con este cultivo clave también en la pampa húmeda. Así que estos son los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Empezamos enseguida. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Asegura tu campo y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año con La Segunda Seguros. Somos la empresa número 1 en el agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas, más de 10.000 productores agropecuarios que confían en nosotros y más de 40 ingenieros agrónomos exclusivos distribuidos en todo el país, brindando un servicio profesional y personalizado. Encontrá todas nuestras agencias en nuestra web, lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Continuamos en El Campo, la Industria Verde. Ahora vamos a encontrarnos con un viejo conocido. Hace mucho que queremos hablar con él porque sabemos que están cosas nuevas y muy interesantes. Se trata de Hernán Fernández Martínez, asesor financiero, ingeniero agrónomo, y ahora abriendo surcos en Paraguay, nada menos. Así que, Rulo, muchísimo gusto en tenerte de nuevo aquí con nosotros. Y bueno, contanos primero qué es lo que estás haciendo en Paraguay. Bueno, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo le va tanto tiempo? A ver, hace casi un año que estamos trabajando, hemos constituido una sociedad con el ingeniero Federico Boasek y licenciado Marcos Caín. Marcos es un argentino que nació en Tandil y hace 11 años que vive acá en Paraguay desarrollando y gerenciando campos. Y el resumen, para no hacerlo muy largo, ya hemos hecho 5 giras, ahora el 13 de septiembre es la sexta. Con todos los que han viajado son clientes míos, ya han venido 34, varios de los cuales ya han ingresado al proyecto. Y bueno, lo que hemos hecho y estamos haciendo con Curepacue, nuestra sociedad aquí, es abrir el juego a lo que los inversores quieran hacer. Tengo casos donde me han dicho, necesitamos que nos consigas un campo de 800, de 1.000, de 2.000, de 4.000 hectáreas, que lo gerencien ustedes y yo voy a ir seguido. Y tengo otros casos donde me han dicho, mira, yo quiero poner una patita allá,
Por supuesto que no me voy a ir a vivir allá, pero quiero poner 50, quiero poner 100 o los miles de dólares que fueran, no tiene que ser una fortuna, nadie es Messi en nuestro mundo. Así que en ese sentido, Curepacué lo que hace es la gestión integral, desde conseguir los campos hasta la venta de la producción. Y bueno, viene avanzando muy, muy firme con varias cosas interesantes por contar por acá, pero otro día si quiere hacemos un programa de eso, no hay problema. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de Paraguay para que se genere este interés en gente de agro de Argentina? A ver, bien, bien concreto, y lo digo con cierta tristeza, porque yo amo mi país y quiero morir en mi país y no me voy a ir a vivir a otro lado. Pero bueno, uno lo que ve es un poquito escapando del concepto yo a veces digo las restricciones de las libertades. En todo sentido, hablo de, ejemplo, libre intercambio de capitales, entrada y salida de capitales. Todo el negocio agrícola es de color verde, es decir, todo el negocio agrícola es en dólares. ¿En cuál dólar? En el único que existe, que es el de color verde. Es más bien el azulcito que te dicen aquí, estoy en Asunción ahora. Después, se cobra, los precios son Chicago menos lo que se llama el basis, similar a Uruguay, Chicago menos 20, 25, 15 dólares según la oferta y demanda puntual del momento. De hecho, a principios de marzo, esta campaña horrible 22-23 que nos tocó vivir en Argentina, había ya industrias anticipando y comprando sobre Paraguay, con lo cual el 1 de marzo aquí se pagaba Chicago lleno, 558 dólares. A ese libre entrada y salida de capitales, a que todo el negocio agrícola sea en color verde, a cobrar Chicago menos un basis o a veces lo mismo que Chicago, hay que sumarle la cuestión impositiva, 10% de impuesto a las ganancias o el IRE, que le llaman acá, impuesto a la renta empresaria, y 10% es el IVA en la economía en general, 5% es el IVA de los granos, y no mucho más. A veces me pasa en las primeras entrevistas que teníamos con estudios contables en Paraguay, uno preguntaba ingenuo, ¿y qué más? ¿Y qué más querés? Se te planteaba. Entonces, nada, no mucho, no me quiero extender demasiado, pero toda la fase institucional, comercial, financiera y de intercambio de capitales, visto desde nuestro querido país, la verdad que es un placer similar a lo que pasa en Uruguay. La diferencia que uno ve en Paraguay, sobre todo en la zona del Chaco paraguayo en el oeste, que si bien son suelos más frágiles, es un ambiente muy parecido al norte de Santiago o a Salta, con lluvias bien, bien monzónicas de primavera-verano, el potencial, sobre todo el capital tierra, tanto en alquiler porque es un mercado de arrendamientos inmaduro, y el potencial de evaluación del capital tierra es fenomenalmente grande, porque es un paradigma eminentemente ganadero al día de hoy todavía, de a poquito va entrando la agricultura, y hay que agregarle un datito no menor. Se está construyendo el corredor bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico. Viene desde Brasil, cruza por Mariscal Estigarribia, muy cerca de Loma Plata, cruza luego a Salta y después va a terminar en el Pacífico, puerto de Iquique. Entonces, solo la existencia de ese corredor bioceánico, que es una autovía que unirá el Atlántico con el Pacífico, generará una evaluación del capital tierra sin duda más que importante. Muy interesante lo que estás comentando y da para muchísimo. Esta era solamente romper un poco el fuego. Lo único que nos falta es plata, como siempre, pero también nos falta, hablando contigo, redondear la perspectiva para esta campaña. Vos sos un experto en los mercados de spot y los de futuros. ¿Cómo estás viendo esta campaña para la soja, para el maíz, para todo lo que se siembra? Hago la aclaración de siempre, de rigor, usted ya me conoce, pero para quedarme tranquilo con mi alma, yo no soy un experto de nada, soy un gran observador profundo y un asesor de empresas en el qué hacer, no tanto en el qué va a pasar, ¿tá? Pero bueno, dicho eso, a ver, la foto de hoy, la primera que uno le surge de contacto permanente, y yo a veces digo mitad en chiste, mitad en serio, que me he transformado en una empleada de call center, porque el celular quema desde las 7 hasta las 9 de la noche, sí. Es un poco hacer catarsis y bajar un poquito un cambio. Se percibe una gran ebullición, una profunda, ya sé que parece siempre lo mismo, pero una profunda incertidumbre. Yo hace 16 años que me dedico a esto, y uno ha aprendido a ponerle un poquito de
paz en el alma para, a través de esa mente fría, dar respuestas a los múltiples interrogantes financieros y comerciales. Hoy lo que tenemos es una fenomenal incertidumbre hacia adelante. Ahora, lo que a mí me gusta plantear de entrada, planteemos el escenario actual con independencia de quien finalmente gane las elecciones, suponiendo que sea un color político distinto del actual. Eliminación inmediata de derecho de exportación se ve muy poco probable, pero sí por necesidad más que por voluntad. Una normalización, veremos en qué plazos, del tipo de cambio. Y el tema Bien. distorsión cambiaria para el negocio agrícola, ya sé que a veces es menos mediático, pero es quizás matemáticamente más relevante sobre el resultado que los propios derechos de exportación. Hoy tenemos un dólar anclado en teoría, subrayo en teoría, desde el 14 de agosto en 350 pesos dólar mayorista comprador, el de la especificación de los granos, y las versiones libres de dólar en algún lugar cercano a los 700 pesos, hablo del dólar bolsa. Entonces, esa distorsión del 100% sigue siendo enormemente impactante sobre el negocio agrícola, quizás más que los propios derechos de exportación. Eso es una partecita y ya no me extiendo más y lo escucho, pero la otra parte importante tiene que ver, por supuesto, con la situación de humedad. Es verdad que estamos en Niño, es verdad que la temperatura del Pacífico ecuatorial nos marca que ya estamos con creces en un año Niño, pero en el centro del país, usted sabe que viajo permanentemente, norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, ni que hablar en Salta y Tucumán, la lluvia no aparece, como sí sucedió en el este. Entonces, ahí hay una especial preocupación, sobre todo, y para terminar esta primera respuesta, en el sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. ¿Por qué digo ahí? Porque ese es el pequeño reducto geográfico al que ha quedado circunscripto el maíz temprano. Ese maíz temprano que se siembra ya por septiembre. Y al día de hoy, me consta esto, el agua útil en el suelo es preocupante. Veremos cuánto se termina sembrando, no falta mucho en ese aspecto. Muchísimas gracias, Rulo. Hoy no tenemos más tiempo, pero queremos seguirla, así que prontito te volvemos a llamar y vamos siguiendo la coyuntura de lo que está pasando con los mercados agrícolas y lo que está pasando en Paraguay con todo esto que estás encarando. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros aquí en el campo en la industria verde. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo, la industria verde. Una cosa que me quedó muy presente del congreso anterior de APRESID y no de este año fue la presentación del investigador doctor Pablo Abate del INTA de Balcarce respecto a los cultivos intercalados, fundamentalmente los cultivos de segunda que se siembran antes de cosechar el trigo o la cebada. Como me pareció un tema muy relevante, y este año no estuvo en APRESID, lo hemos convocado a Pablo para charlar un poquito sobre dónde estamos parados con esta cuestión, que además la estoy viendo avanzar en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, y dado el planteo que hiciste, sí, es una tecnología que en varios lugares del mundo está teniendo auge. Yo diría que es difícil pensar que va a ser de uso generalizado totalmente, pero sí va a ocupar una superficie de cada establecimiento productivo. Bien, ¿cuál es la experiencia que tenemos acá? Un poco lo que fueron los trabajos que presentaste el año pasado y cómo siguió la cosa en la última campaña. Bueno, a ver, primero quisiera aclarar bien de qué se trata. O sea, vamos a sembrar un cultivo de gruesa, por ejemplo, maíz o soja,
en un cultivo de trigo antes de la cosecha de trigo. Para eso tenemos que dejar surcos libres en el cultivo de trigo. Nosotros empezamos a trabajar eso en el año 2001 y continuamos trabajando hasta el 2009. Una de las cosas que hizo que abandonemos los estudios sobre el tema fue básicamente la aplicación de las restricciones a la exportación de trigo. Y el cultivo de trigo, bueno, se mermó tanto en superficie que dejó de tener interés. Entonces, bueno, ahora lo que hicimos el año pasado fue proponer volver a retomar el tema, porque entiendo que tiene varias ventajas. Una, además de la ventaja productiva y de poder tener un buen margen bruto, mantiene una cobertura verde del suelo importante, más abundante que la de otras alternativas productivas, y también genera un aporte de rastrojo al suelo mayor al de otras alternativas productivas. Entonces combina, digamos, varios objetivos que por hoy se están teniendo en cuenta. Yo me acuerdo que había un chico, un muy buen técnico de Bragado, que estaba en APRESID, que era Pablo Esperanzón, que él decía, ¿hasta qué precio hay que sembrar trigo? Y él decía, mira, hay que sembrar hasta que no valga nada, porque siempre cumple una función. Esto mucho antes de que apareciera toda esta historia de los cultivos de cobertura. Lo que vos estás planteando un poco es que el trigo opera de alguna manera como un cultivo de cobertura y que antes de sembrar una soja o un maíz vale la pena pensar en esto de meterlo dentro del trigo. Sí, claro. La intersiembra permite tener un continuo en la cobertura, una producción de rastrojo más abundante que, por ejemplo, un trigo y una soja de segunda. Y por lo menos los datos que habíamos tenido originalmente mostraban un rendimiento en margen bruto más importante. Ahora, ahí te tengo que aclarar, digamos, hasta el año 2009 nosotros hemos trabajado básicamente con situaciones bajo riego, porque en ese momento se dio eso de hacerlo de esa forma intensiva. Lo que nosotros empezamos a hacer a partir del año pasado es trabajar en secano, y le agregamos maíz, que no teníamos experiencia de maíz, teníamos experiencia de soja, y también empezamos a trabajar con cebada. Bien. Lo primero que uno tiene que pensar en esto es que hay una merma teórica en el rendimiento del trigo por los surcos que dejas sin sembrar. Y lo mismo en el cultivo de segunda, el cultivo intercalado, donde también estás espaciando. ¿Cómo son los espaciamientos y concretamente qué sucede con esa pérdida teórica? Bueno, el cultivo de invernal sí perdés algo de rendimiento. ¿Cuánto puedes perder? Bueno, depende de varias circunstancias, pero algo de rendimiento vas a perder. Ahora, en el cultivo de gruesa no tanto, porque el cultivo de gruesa vos lo podés hacer a un espaciamiento de 60 centímetros con la maquinaria disponible hoy en día, se puede hacer, y eso no implica una pérdida de rendimiento grande. Por otro lado, por lo menos en principio, uno esperaría que el cultivo de grano intersembrado rinda más que uno de segunda. Probablemente rinda menos que uno de primera, pero más que uno de segunda. Eso es lo que compensaría, digamos, la pérdida de rendimiento que uno tiene del trigo. En cuanto a los materiales, ¿vos apuntarías, por ejemplo, en el trigo y después en la soja a los de máximo potencial según la fecha de siembra? Pero concretamente el trigo que tiene su fecha de siembra específica en el sudeste, por ejemplo, su fecha de siembra ideal, ¿a qué materiales apuntarías? ¿A los de máximo potencial o alguno un poquito más, entre comillas, defensivo? No, yo pensaría en alto rendimiento. A ver, además del rendimiento, hay otras características como la altura y la capacidad de macollaje que tenga el cultivo de invierno. Y yo te diría que cuanto más favorecido esté por el material genético o por el manejo el trigo, más desfavorecido va a estar el cultivo de segunda. La ventaja o el resultado de la intersiembra va a depender mucho de los rendimientos relativos que vos tengas entre cultivo de invierno y verano. Entonces, cuando vos estás en una zona donde el trigo está favorecido, ahí te conviene
darle más importancia al trigo, darle un manejo más apropiado, cosa de sacar ventaja al trigo. En mi caso, embalcarse, yo te diría que sería más importante apuntar a favorecer el manejo de la soja, que es una zona que el rendimiento relativo trigo-soja está favorecido hacia el trigo. Seguro. Después, hay la cuestión del agua, que vos la planteaste como que hasta el 2009 estuviste trabajando con riego y demás, y después el año pasado ya lo hiciste en secano. ¿Puede ser un tema crítico donde en determinados años finalmente vos digas, bueno, no, está demasiado seco el perfil, no vale la pena, no me juego? ¿Qué pasa entre soja o maíz de segunda en ese caso? Bueno, un momento crítico del agua es el momento de la siembra de cultivo de verano, o sea, sembrar con el suelo seco y que la semilla quede ahí, eso trae malas emergencias. Entonces se necesita tener cierta humedad en el momento de la siembra, que sería más o menos mediados de noviembre, algo así. Bueno, eso es crítico y por eso originalmente habíamos empezado a trabajar con riego, eso asegura de poder dar un riego y tener una buena implantación. Por supuesto que si uno no puede sembrar, queda la alternativa de hacer una siembra de segunda, pero eso significaría, digamos, perder rendimiento de cultivo de invierno sin ninguna ventaja. Por eso es que, bueno, sí. La lluvia al momento de la siembra de la gruesa termina siendo crítica. ¿Hay alguna complicación con la cosecha del trigo cuando ya está la soja nacida? ¿O qué pasa si se te empieza a escapar un poquito en altura, tanto la soja y sobre todo el maíz? Bueno, la precaución es que conviene cosechar sesgo. Ahora, por lo menos las pruebas que hemos hecho de soja, tuvimos varios años, se puede ser que al cosechar trigo se corte alguna hoja, pero eso no tiene mayor merma de rendimiento. Lo mismo que el pisoteo que uno pueda hacer al sesgo de la soja, no pasa gran cosa. En el caso de maíz, la pérdida de hojas puede ser un poco mayor, pero lo que hemos visto es que cuando la disponibilidad de agua y la fertilidad es buena, a la semana ya se ve como un cultivo normal sin grandes diferencias. Hay que estar muy, muy atento para distinguirlo. Así que no, eso tampoco lo veo que sea crítico. Sí es un problema en la maquinaria. Claro, eso te iba a decir. Vos dijiste que la soja, digamos, no la daña aunque coseches el trigo al sesgo. Digamos, podés pisar la soja que después, digamos, viene bien igual. Pero en el caso del maíz, pensaría que no es lo mismo. No, sí, también resulta ser así, porque vos lo que tenés adentro del trigo, vos tenés una planta de maíz que es bastante chiquita, muy flexible, medio hilada. La verdad que no es una planta que, digamos, se rompa y no prospere después. Okay. Va a prosperar. Interesante. Bueno, la verdad que estamos a tiempo. Este año ya está sembrado el trigo, pero bueno, por ahí alguno sacrificará alguna hilera si tiene ganas y puede empezar a probar. Y mientras tanto, vos espero que estés atento a la gente que te va a llamar preguntando más sobre esto, porque sabemos que hay un interés de algo de lo que se viene hablando hace más de 20 años, pero que había quedado un poquito en el olvido hasta que lo desempolvaste el año pasado en APRESID. Yo creo que es algo que se puede intentar. Va a permitir ampliar la fecha de siembra de cultivo de gruesa, ese es, digamos, el objetivo de esto. Nosotros el año pasado hicimos ensayos con APRESID, principalmente con la regional Fangio, pero resulta que fue una campaña un poco atípica, así que preferimos tener un segundo año antes de mostrar los resultados. Por eso es que no presentamos nada en el Congreso de APRESID de este año. Y ahora estamos siguiendo trabajando con APRESID acá en Mar del Plata. También hay un ensayo en INTA Oliveros. Y bueno, esperemos que ya para fin de esta campaña de gruesa, de la próxima campaña de gruesa, tener un panorama bastante claro y bueno, y lo vamos a difundir. Muchísimas gracias, Pablo Abate, por contarnos lo que estás haciendo con estas intersiembras de maíz y soja adentro de los cultivos de trigo. Adelante con eso, nos encanta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En
Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. www.nucid.com.ar. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Somos confiables. Somos Helm. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con un empresario y político. Se trata de Carlos Castellani, titular de la empresa Apache, una de las líderes en maquinaria agrícola, pero además con una trayectoria en la función pública. Ha sido director del Banco Nación, diputado, y nos parece que es un momento ideal para conversar con él sobre lo que está pasando, cómo lo está viviendo como empresario en su sector, en su empresa, y qué es lo que está esperando frente a los cambios que seguramente van a venir. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Héctor, un placer de saludarte. Y bueno, efectivamente, política y empresa son dos pasiones que yo siempre he tenido y que las he venido practicando, como vos dijiste. Creo que la política es muy importante, fundamentalmente para que al país se lo encamine en una dirección donde todos puedan tener, estar tranquilos, fundamentalmente sobre las reglas de juego, para saber a qué atenerse, como todos los habitantes de otros países también. Cosa que no ocurre en la Argentina, con lo cual los sobresaltos son múltiples. Nosotros veníamos trabajando muy bien también en la maquinaria agrícola, quizá forzado por la inflación, gente que el dinero se desvalorizaba y muchas veces quería invertir. Hemos tratado de aumentar la producción, pero bueno, y de hacer una construcción nueva de 3.600 metros cuadrados. La sequía del año pasado nos afectó, le afectó a los productores. Estos constantes cambios también, y la verdad que hoy se está en una situación, bueno, yo fui presidente de la Cámara de Maquinaria Agrícola y estamos ahora con la presidencia de Borris, de Marco Juárez, pero preocupados todos también por la situación de la falta de ventas en el sector, ¿no? Donde uno apuesta, hace, digamos, emprendimientos en ese sentido, trata de contratar consultoras para mejorar, para hacerse eficiente. Las empresas nuestras no son como muchas multinacionales que tienen un mercado muy grande. El sector nuestro es el campo, es específico, y realmente nos gusta ser pariente del campo porque te eleva la vara, porque el campo en la Argentina es muy exitoso con la siembra directa. El 90% de lo que se hace acá es siembra directa. Por suerte, Apache, tenemos sembradoras que están acreditadas, que hace 65 años que estamos, hemos pasado malas y buenas con otras máquinas, con también rastras, arados en su momento, hasta que vino la siembra directa, pulverizadoras, pero hoy por hoy la estrella es para nosotros también la sembradora, que si uno siembra bien es el 50% que tenés, y que después te puede ir bien o mal, pero que si no, no tenés eso. Y bueno, y aparte también el nombre nuestro estuvo ahora también en algunos países como Sudáfrica, como Bolivia, que este año que vino acá una crisis de venta, Bolivia un poco nos salvó esa situación, Uruguay también. Así que siempre apostando y tratando de
de hacer las novedades, la tecnología. Hoy una máquina y una sembradora sobre todo tienen mucha tecnología. El productor conoce mucho y está ávido de eso. De hecho, las exposiciones como Expo Agro al principio de año en marzo y después Agractiva en junio son dos pilares que nosotros no dejamos nunca de estar, porque en marzo, por ejemplo, comienza el año y el productor viene a ver qué novedades hay y nosotros a mostrar lo que hicimos. Así que bueno, estamos contentos con eso, pero también muy preocupados por la marcha del país. Yo siempre digo que la estabilidad es lo más preciado que puede tener un país. Yo recuerdo cuando nuestros padres ahorraban con la libreta, digamos, y que una persona puede ganar poco o mucho, pero si gana y la moneda se sostiene, en su trabajo, está contento porque tiene un trabajo, va a su casa contento y ahorra poco o mucho, pero siempre quiere crecer algo. Ya de por sí la naturaleza del hombre es tratar de crecer. También nosotros, y bueno, todas estas cuestiones desde estos últimos tiempos y en este último gobierno realmente nos han preocupado al punto de que, bueno, realmente es el día por día, no sabemos, los precios de las listas están en dólares, pero el dólar es oficial, que tiene una brecha del 100 y pico % con el dólar blue, que es el verdadero, y que entonces cuando uno exporta tiene, por ejemplo, que cobrar al dólar blue, al dólar oficial, y muchas veces los costos de los insumos y de los costos laborales son por encima de eso. Entonces es un mercado que tenemos nosotros en Bolivia hace 40 años, tenemos que aumentar el precio de la máquina para compensar y nos dicen no, compramos en Brasil, que tienen un solo tipo de cambio, que tienen el precio no lo van a modificar. Bueno, todas esas cosas son las que uno quiere que no solamente en este negocio, lo digo porque es el que conozco, pero en todos los comercios y las empresas y quienes generamos manos de obra que queremos crecer y que de hecho lo hemos hecho siempre, y que muchas veces los trabajadores también están siempre a tono, y muchas veces nos han ayudado en las épocas difíciles, en una ciudad como esta, pequeña, pero donde nos conocemos de hace tantos años, y muchas veces también en las épocas buenas han podido comprarse un autito o hacerse la casa, digamos, con alguna ayuda que podamos haberles dado. Así que en eso estamos realmente con una meta firme, pero quisiéramos que realmente el país se lo trate seriamente, fundamentalmente, bueno, las cosas con la seguridad, que hoy por hoy en las zonas de Rosario y de Santa Fe, bueno, sabemos lo que está pasando, y también la seguridad, la educación, la salud, que la educación y la salud pueden ser compartidas con la actividad privada, pero que es indelegable del Estado en la seguridad y la justicia, que muchas veces deja tanto que desear. Bueno, eso a veces es mi ámbito en la política. Yo, como vos dijiste, fui diputado nacional y provincial por la UCD, soy un hombre de extracción liberal. Creo que la actividad privada es la que genera realmente los bienes, la riqueza genuina y el trabajo genuino también, y por supuesto sí, un Estado más pequeño, pero que sea eficiente, tiene que ayudar en los puntos que yo dije, ¿no? Carlos, ahí te definiste bien en política, sos liberal. ¿Cómo estás viendo esta perspectiva? Aclaremos que vos sos liberal y sin que tenga nada de malo, más... Antes era una mala palabra. Sí, antes era una mala palabra. En otras épocas era difícil decir que era liberal. Sí. Hoy, sin embargo, bueno, los dos principales contendientes en la batalla electoral están reivindicando de alguna manera
conceptos y estrategias liberales, ¿no? Y creo que todos Sí. en el campo tienen un poco la esperanza de que prime la racionalidad, pero sobre todo que avance esta línea conceptual, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Estás viendo la luz al final del túnel? ¿Estás viendo que hay complicaciones? El gobierno está apelando a una serie de medidas que son, yo digo, es pasar el cucharón por el fondo de la olla, manoteando lo que queda, los últimos hilos bolsa de soja. A veces viene bien a alguien, otros se complican, como los tamberos y feedlots, que de pronto se encuentran con que sus costos se van dolarizando a dólar blue y los precios de lo que venden no. Pero en agricultura, que es a donde vos fundamentalmente apuntás, ¿estás viendo que hay una perspectiva mejor? Porque si Massa está haciendo esto, imaginamos lo que puede venir con Patricia o el mismo Milei. Sí, yo creo que, como vos decías, hoy los candidatos, más allá de sus pertenencias a distintos sectores, piensan bastante diferente. Yo creo que el kirchnerismo, que muchas veces con la 125, que eso nos afectó tanto, con las retenciones, que el campo tiene las retenciones y el tipo de cambio que lo cobran en forma oficial, una desventaja contra otros países, y sin embargo la eficiencia que tiene hace que el productor pueda seguir sosteniendo y moviendo sectores como el comercio, la industria, la construcción. Ahora este año mucho menos. Yo creo que el sentido común tiene que primar. Me parece que, bueno, nosotros hemos, en el tema político, yo estuve como precandidato a senador por el departamento Belgrano, pero bueno, fue una campaña corta, pero muy buena, quedé satisfecho. Pero ahí, y fundamentalmente tenía como premisa que no haya más de una elección consecutiva, porque hay muchos que hacen 7, 8 periodos, que hacen como 30 años, como algunos gobernadores, después dar los subsidios que son mucho, muy claramente, y hacer una sola cámara como tiene Córdoba. Bueno, yo ahora estoy apoyando en Juntos por el Cambio o en Unidos para Cambiar Santa Fe a quien quedó para competir con el candidato peronista, en la línea también de Patricia Bullrich, que me parece que es una persona que está hoy por hoy también tratando de mirar seriamente la economía y contratando, bueno, por lo menos haciéndole un lugar a economistas muy importantes. Pero que también habla de la seguridad, de la actividad privada, y eso siempre lo hizo. Bueno, tenemos otro candidato que es Milei, que no hay duda que también es liberal, y Massa, que ha estado en muchos lugares, pero proviene de la UCD justamente, con lo cual yo creo que en el fondo, cuando tenga que definir, para mí el kirchnerismo va a dejar de estar protagonista, creo, porque si uno tiene una ideología, la UCD es un partido ideológico, o sea que ahí me parece que está, digamos, estamos en ese sentido para el futuro un poco mejor que las opciones que teníamos en otros momentos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos obviamente peleando. Hoy justamente viene Rosario Patricia, que se mueve mucho, bastante. Pero bueno, ahí está también el fenómeno Milei, que realmente hay que reconocerlo y que ha hecho una elección muy buena y que, bueno, habla, a algunos les gusta más, a otros menos, pero bueno, es su forma de haber irrumpido y de haber hecho presencia que seguramente pesó bastante, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Castellani, por estos conceptos. Muy, muy interesante esta reivindicación de las ideas liberales que estás planteando, incluso con cierto sesgo también en el candidato que todos por ahí consideramos que pertenece al pasado. Al estar tan vinculado al kirchnerismo. Muchísimas gracias, será hasta muy prontito y te deseo lo mejor a vos en tu dimensión política y con la empresa tan querida
que ha hecho y ha aportado tanto a la tecnología del agro. Hasta prontito, Carlos. Bueno, Héctor, te agradezco mucho por haberme llamado. Siempre te considero una persona realmente que ha hecho mucho también por la buena comunicación y sobre todo en el sector del campo y de la producción. Así que bueno, te deseo lo mejor a vos y a toda la gente también de Canal Rural. Que sigan bien. Muchísimas gracias, Carlos. CDB, más de 35 años brindando a la Argentina y al mundo tecnología, diagnóstico, vacunas y reactivos para prevenir enfermedades y aumentar los índices productivos. Diagnosticar y prevenir son decisiones inteligentes. CDB, diagnóstico y vacunas para la sanidad animal. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Más difícil te lo hacen las malezas, más duro tenés que ser con ellas. Convey de BASF, el herbicida postemergente que mejor protege tus cultivos de maíz. BASF, we create chemistry. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora pasamos a la cebada cervecera. Vamos a conversar con el gran especialista en este tema. Se trata de Mario Cataño, es el titular de una página web que es señera en esta cuestión y que quiere información, que entre en cebadacervecera.com.ar y ahí va a tener periódicamente los informes de coyuntura. Y hoy, Mario, lo que queremos es precisamente que nos resumas un poco dónde estamos parados hoy en el mundo de la cebada cervecera. ¿Qué pasa con Australia? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Argentina? Bueno, ¿qué tal? Un placer como siempre. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Realmente hay algunas movidas en cuanto a la cebada, algunas cosas contrapuestas, pero que hacen, bueno, un poco más divertido el mercado, ¿no es cierto? Nosotros en el último informe lo titulamos Recalculando, Observando y Analizando, porque, bueno, en estos últimos meses o estas últimas semanas ha habido algunos acontecimientos, digamos, que hacen al mercado de cebada y que tienen un impacto directo en el mismo. Por un lado, se conoció que China levantó las sanciones que tenía Australia. O sea, en el año 2020, en mayo del 2020, China había impuesto a la cebada australiana una tasa casi prohibitiva del 80,5% a la cebada australiana. Eso sacó al mercado de Australia como proveedora de China. Eso le abrió las puertas a otros proveedores, entre los cuales nosotros fuimos de los más favorecidos porque, bueno, se nos abrió a nosotros un mercado que no teníamos y un mercado con mejor precio. Bueno, esa sanción se levantó el día 4 de agosto, se anunció que China levantaba esa sanción, entonces de vuelta entra Australia como proveedor de China, como principal proveedor de China, que hoy por hoy es el principal importador, importando entre 9 y 12 millones de toneladas por año, en un mercado de 30, 35 millones de toneladas, o sea que es algo muy importante. El 30% entonces, del mercado. bueno, claro, es el 30% del mercado. Entonces, bueno, eso hace que Australia va a volver a ser proveedor de China. Australia en ese interín, mientras duró la sanción, buscó otros mercados, apareció con cebada forrajera en Australia, que era un mercado donde íbamos nosotros. Apareció también vendiendo cebada cervecera en México o en América Latina, en la costa Pacífico, Perú, Colombia. Y bueno, entonces es un poco que hay que recalcular de vuelta y bueno, decir, se cambian los flujos, digamos, del mercado. Entonces, cebada nuestra que iba a China
algo va a seguir siendo China porque no vamos a desaparecer del mercado chino, pero se nos achica el mercado y nosotros vamos a tener que salir a buscar un mercado de cebada forrajera que seguramente será Australia con menor precio. Esos precios que ya los ha copiado el mercado, ya cuando se rumoreaba que iba a haber una solución al conflicto, ya, digamos, el mercado había copiado esos precios. Después hubo como una demora en esas resoluciones de China, entonces eso hizo que el precio repuntara un poquito, ahora cae de vuelta el precio, sobre todo el precio de cebada forrajera. Por otro lado, tenemos que ver que la producción de cebada del mundo realmente está cayendo y las expectativas para esta campaña, que es 2023-2024, normalmente las campañas de cebada se toman desde el 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del siguiente. Bueno, la última campaña, la producción fue de alrededor de 151, 152 millones de toneladas. Para esta nueva campaña, ya las estimaciones están hablando de 60 millones de toneladas o incluso menos. Entonces hay 12, 14 millones de toneladas que están faltando en el mercado. Entonces, bueno, ¿Podés como esto repetir la también es... cifra? Bueno, mira, repetir la el año cifra? pasado, sí, el año pasado se cosecharon en el mundo, o en la campaña pasada, la 22-23, 152 millones de toneladas. Las estimaciones para esta campaña 23-24 son de 140 millones de toneladas. Es un mercado chico, pero bueno, esos 12 millones tienen un impacto grande. Entonces, por un lado está que la caída de precio por el acuerdo entre China y Australia, pero por otro lado está la presión del menor volumen que en la relación oferta-demanda indudablemente presiona a que los precios no caigan tanto. Y por otro lado, esta disminución de producción se ha dado fundamentalmente por Canadá, que de vuelta tiene problemas de sequía, no tan graves como los que tuvo hace 2 años, pero tiene una caída también de 3, 4 millones respecto al año pasado. Y sobre todo tiene una caída muy importante España, que sufrió una sequía muy importante. Y a eso se suma que norte de Europa, o sea, Escandinavia, Dinamarca, Suecia, parte norte de Francia y norte de Alemania, también han tenido una sequía importante que disminuyó la producción, pero además en la cosecha le llovió y esa lluvia, digamos, en el momento de cosecha lo que hizo fue deteriorar la calidad de esos granos. Entonces se ha producido, digamos, un fenómeno, digamos, que no hay tanto una caída de volumen, hay una caída de volumen, pero esa caída de volumen además está asociada a una caída de calidad. Y eso ha hecho que haya menos cebada apta para malteo. Entonces, claro, que el spread entre cebada forrajera y cebada cervecera se amplíe, ¿no? Entonces, bueno, hay un mercado interesante para cebada cervecera, que es la que está manteniendo los precios, que también el mercado local eso lo está marcando, y no tanto así para cebada forrajera, porque cebada forrajera tiene otras alternativas, sobre todo el maíz. Entonces, en el maíz más o menos siempre acompaña más al maíz y al trigo, ¿no? Más que interesante este comentario y justamente una cosa que está pesando muy fuerte hoy en el mercado mundial de granos forrajeros es el cosechón de maíz llamado safrinha de Brasil, que ha pasado por primera vez a Estados Unidos como principal exportador de maíz. Así que eso tiene que estar jugando en el mercado de la cebada forrajera en un momento en el que abunda por esta cuestión de la calidad que vos planteabas en los países del norte de Europa. Más que interesante cómo hay vasos comunicantes en todo esto. Una pregunta que te quería hacer es, en el boom de demanda de soja y maíz de los últimos años estuvo la transición dietética de China fundamentalmente y de otros países asiáticos incorporando más proteínas animales. Eso como consecuencia de una mejora del poder adquisitivo. En el mercado de la cerveza, ¿hay un crecimiento basado también en poder adquisitivo, en cambio, por así llamarlo, entre comillas, dietario? Sí, en realidad, bueno, es muy cierto lo que vos decís, ¿no es cierto? El avance, digamos, del consumo de carne está asociado a una mejora del poder adquisitivo y del poder económico. Y en el caso de la cerveza pasa lo mismo, y nosotros lo vivimos mucho
con Brasil, ¿no es cierto? El mercado de cebada de Argentina y del maltero, digamos, la cadena maltera cerveza, de la mano de la constitución del Mercosur. Es ahí cuando comienza la instalación de nuevas malterías, ampliación de las que había, digamos, y eso está asociado sobre todo al Mercosur. Y al consumo de cerveza de Brasil, y Brasil es uno de los mayores consumidores del mundo de cerveza. Entonces, y nosotros eso lo vemos mucho, cuando Brasil está bien económicamente, el consumo de cerveza aumenta, y cuando Brasil está mal económicamente, el consumo de cerveza baja, y eso impacta directamente en el mercado de Malta. En el caso de China, que vos mencionás, así como empezaron a comer, digamos, churrasco, para decirlo de alguna manera, también empezaron a consumir más cerveza. Y China pasó de tener alrededor de 100 millones de hectolitros allá por principios de los 90, a los 200 millones a fines de los 90 o principios de los 2000, y hoy está en más de 400 millones de hectolitros. Para que te des una idea, el consumo mundial es de alrededor de 2.000 millones de hectolitros. O sea que el 20%, más del 20% lo tiene China. En ese interín, China pasó a ser el mayor consumidor de cerveza, que antes era Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene una cultura cervecera y, bueno, y tiene una población importante. Pero hoy el mayor consumidor de cerveza es China, y bueno, sí, eso es producto del cambio dietario, digamos, que tú mencionas. Qué interesante. Interesantísimo todo esto que nos estás comentando. Y otro mercado, y otro mercado que se está viendo, digamos, dentro de la industria. Hay dos mercados que se están viendo dentro de la industria cervecera, digamos. Uno es África, que es un mercado, un continente olvidado para muchas cosas, pero es un continente que está en un consumo, y sobre todo con el crecimiento de la industria minera, de petróleo y minera sobre todo, hay países como Nigeria o Tanzania, Kenia, digamos, que han aumentado mucho el consumo de cerveza. Y todas las empresas cerveceras hoy están poniendo el ojo en África, porque es como que hay, digamos que China pareciera que está creciendo, pero el ritmo de crecimiento de China es menor, Europa está plafonado en su crecimiento, Estados Unidos también, y bueno, entonces uno busca esos mercados emergentes, que son los que tienen realmente futuro o, digamos, o tasas de aumento realmente importantes. El otro subcontinente, o digamos, como grande mercado que se está observando es India. Porque India, digamos, no solamente, y tanto África como India, no solamente se están mirando para el consumo de cerveza, ¿cierto? Estamos mirando como productores, como consumidores de todo. Entonces, India, que tiene una proyección de crecimiento poblacional hoy mayor al de China, también es un mercado que, mejorando su posición económica, va a ir creciendo. Entonces, todas las industrias están apuntando a África y están apuntando a India, y bueno, manteniendo lo que ya tienen, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. Lo que quisiera... Es así. Refrescanos, vos haces un gran evento todos los años, donde se junta todo el mundo de la cebada cervecera. Contanos este año dónde va a ser y cuándo. Bueno, ese evento ya hicimos 4, vamos por la 5ª jornada. La jornada se va a hacer el día martes 14 de noviembre y lo hacemos en Orense. El año pasado realmente, bueno, las 4 anteriores, como la pasada, bueno, nos acompañó la gente, tuvimos más de 160 personas, fue un día espléndido, entonces, bueno, cuando todo sale bien. Pero bueno, también vamos a estar con charlas técnicas, presentación de los sponsors, tenemos para mostrar parcelas de variedades, parcelas de tratamientos de herbicidas, de fungicidas, de fertilizantes. Y bueno, se ha constituido, digamos, una reunión técnica que aglutina a la cadena de la cebada cervecera. Y bueno, los esperamos a todos el 14 de noviembre, como ya les dije, en Orense. Normalmente arrancamos en el Club Danés con las charlas técnicas, digamos, la reunión
ahí en Salón, y a la tarde o después de comer salimos para el campo, donde se ven las parcelas in situ, ¿no? Buenísimo, estuvimos el año pasado, vamos a volver este año con más fuerza y profundidad. Muchísimas gracias, Mario Cataño, por compartir este espacio aquí con nosotros en el campo de la industria verde, y nos vemos prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com, o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en galicia.ar/empresas. Galicia, siempre junto al campo. Cuando elegiste Fierce, elegiste mucho más que un herbicida. Elegiste el mejor control de malezas difíciles, la mejor relación costo por hectárea sobre días de control y tener más libertad para volver a sembrar. Elegiste lo mejor para tu bolsillo y también para la sustentabilidad del sistema. Fierce, de Summit Agro, tecnología japonesa líder. Bueno, espero que les haya gustado el programa variadito. Hemos pasado desde lo que está sucediendo en Paraguay, conversando con Hernán Fernández Martínez, impresionante, realmente algo para seguir y que está inquietando a muchos empresarios agropecuarios de la Argentina que están viendo cómo diversificarse y jugar alguna fichita ahí. Nos encantó el tema de Pablo Abate, de esto de la intersiembra. Estamos convencidos de que vale la pena la intersiembra de cultivos de segunda adentro del trigo o incluso la cebada. Tiene perspectiva porque es una manera de poder asegurarse o poder hacer un cultivo casi de primera, es decir, con altos rindes, sin sacrificar lo del cultivo anterior. Así que a prestarle mucha atención a esto. Y nos parece clave el tema y todo lo que acabamos de charlar con Mario Cataño, por lo interesante de estas interacciones que hay entre cebada forrajera, un poco como piso para la perspectiva de la gran especialidad que es la cebada cervecera, que es a donde todos apuntan porque ahí es donde está el precio. Pero al mismo tiempo uno tiene el reaseguro de que hay un mercado forrajero para este cultivo. Importantísimo en el sudeste, sudoeste y en otros lugares de la pampa húmeda donde la cebada encontró su lugar. Esto es lo que hemos compartido con ustedes hoy en el campo, la industria verde. Los esperamos la semana que viene para seguir debatiendo sobre estas cuestiones en un año realmente inquietante. Nos vemos.